El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad el tema de mucha actualidad que genera pasión y muchas emociones, el inicio del torneo en el fútbol de la primera división. De igual manera, en todas las ligas profesionales de nuestra república comienza a rodar el balón, la número 5, y para ello invitamos al periodista deportivo Francisco Mauricio Osorio, una voz, una imagen de la radio, de la televisión, durante muchos años especializado en periodismo deportivo, para que nos comparta las primicias y qué podemos esperar para este primer fin de semana que la primera división inicia su torneo. Francisco, muchas gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, gracias por darme la oportunidad de estar acá en Temas y Debates, y aquí estamos para hablar de esto que es apasionante, el amplio mundo del deporte, que es el sentimiento que hace olvidar cualquier pena a los salvadoreños, como en otras latitudes, pero en particular los nuestros, no podemos vivir sin fútbol, así que aquí estamos para hablar de nuestro balompié. Gracias, Francisco, una voz privilegiada, una voz que nuestros televidentes y cibernautas en este momento ya ubican, reconocen diferentes radios, líderes en deporte, y también ha desarrollado diferentes programas en televisión, siempre con el acontecer deportivo. ¿Cómo nace esta profesión? ¿Cómo decide usted iniciar esta carrera deportiva en una especialidad muy compleja, porque usted es experto en fútbol, pero también ha cubierto prácticamente todos los deportes en nuestro país? Bueno, ya gracias a Dios, ya sobre casi 36 años de estar bregando en esto. Quiero mencionar públicamente a Tom Coreas padre, que fue el que me dio la oportunidad, el que me abrió la puerta para poder llegar. Y ahí poco a poco nos fuimos entusiasmando en nuestro querido San Vicente, en un partido del Independiente, el famoso Independiente de los 80. Me llamó la atención cómo narraban fútbol y me le acerqué a Tom Coreas, y él no tuvo ningún egoísmo de su parte y prácticamente fue compartiendo aquellos secretos de la locución deportiva, y me fue dando la pauta para poder entrar, y me llamó la atención, y poco a poco fui abriéndome brecha, hasta que tuve la oportunidad en la Radio Cadena Cuscatlán, donde estuve casi los 11, 12 años. Luego, ya con ese tiempo albergado, se abrió la oportunidad de ir a Radio Cadena YSU, que ya no está vigente, y de ahí nada más 2 años. Entramos en una pequeña pausa de 6 meses. Llegamos a fundar Deporte a Cadena Monumental, nos estuvimos ahí casi 16 años, y en los últimos años pues somos parte de Radio Cadena YSKL. Con don Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos. Francisco, ¿cómo era en esos inicios hacer el trabajo de periodista deportivo cuando usted busca a Tom Coreas padre, a quien enviamos un fraterno saludo, quien era compañero en el equipo de la prensa deportiva también? ¿Cómo eran esos inicios? No habían redes sociales, no había internet. ¿Cómo había que ingeniarse para hacer ese trabajo en ese momento? Muy, pero muy complicado. Como usted lo dice, no habían redes sociales. Tecnológicamente no estamos gozando, como en la actualidad, de muchos mecanismos como para hacer más viable nuestras transmisiones. Era muy difícil, se transmitía con una línea física, la cual colocaba el desaparecido equipo de Antel. Tenía que llegar un técnico a los estadios, hacer una prueba, un enlace hasta la capital, hasta la central Roma, y esta enlazaba hasta los estudios de las diferentes radios.
pero no todas las radios tenían esa capacidad y no todos los estadios tenían esa famosa línea. Entonces cuando se tocaba ir a otros lugares, prácticamente era de cablear 50, 100 metros, el lugar más accesible donde hubiera una línea telefónica, pedirle al dueño de la línea que nos hiciera el favor, que nos iban a marcar desde el estudio para no cobrarle la llamada y así salir. Entonces, luego aparecieron los famosos walkie-talkie, que esos radios portátiles, medíamos el alcance, hacíamos pruebas, uno en el estudio, el otro ahí, y ahí íbamos saliendo. Hoy afortunadamente todo es más fácil, definitivamente, con los teléfonos inteligentes. Si no se transmite vía telefónica, se transmite mediante internet, con las plataformas, diferentes plataformas que hay, y hasta para las grabaciones. Antes uno tenía que estar grabando en un cassette, caseteras con cassette y hacer conteos y toda la cosa, ir midiendo. Hoy no, grabadoras digitales, en fin, tantas situaciones que han pasado. Antes todo era por escrito, sus sketches los tenía usted que hacer, aquellos que nos enseñaron a hacer eso. Hoy no, lo hace en la computadora, ya lo tiene listo, lo imprime ahí mismo en la computadora y ya tiene todo el panorama o la agenda del programa de desarrollo. Entonces, las cosas fueron cambiando. Yo de verdad le digo, si esta tecnología hubiera existido hace 35 años cuando yo me inicié, nos hubiéramos reído definitivamente de ver el alcance. Y me parece de que estamos ahorita medias, en cuestión de 10, 15 años van a aparecer más ingredientes que van a ser más factibles las transmisiones deportivas, y no solo las transmisiones deportivas, sino que las coberturas periodísticas en términos generales. Esa inquietud, esa curiosidad con la que usted busca a don Tom Coreas, que le pide que le permita ayudarle, acompañarle, pero ¿en qué momento realmente usted decide hacer ya una carrera y quedarse de manera profesional? Tiene toda la razón usted, en ese instante cuando poco a poco se va abriendo la puerta, la pausa, yo tenía otros menesteres, o sea, estaba trabajando en otras actividades. Y de repente, uno de esos lugares, que era por cierto una importante ONG en el país, cierra sus operaciones. Yo ya pertenecía a la Radio Cadena Cuscatlán y me dice Carlos Aranzamendi, mira, tenés la madera, tenés el talento, ¿por qué no te tiras de un solo, tirate al agua ya en esto, ya déjalo como un hobby? O sea, porque mi trabajo importante era el de esa ONG y esto lo hacía prácticamente los sábados y domingos. Yo no reportaba diariamente, o si reportaba 1 o 2 veces a la semana. Entonces me dice, aquí yo veo que tenés, ¿por qué no inclinate de un solo por esto? Así que tomé la iniciativa, y comenzamos a incursionar más, a incorporarnos al equipo de San Salvador, a tal grado que desde entonces ya prácticamente nos dedicamos de lleno a esta actividad. ¿Cómo ha sido también el siempre vivir en San Vicente, su tierra natal? Usted no ha tenido diferentes oportunidades de vivir en San Salvador, de trasladarse para evitar salir de madrugada para estar en la radio a primera hora, pero usted siempre se ha mantenido fiel a su ciudad y viajando por todo el país para llevar la noticia, las exclusivas y estar siempre donde se genera la información. Siempre mis compañeros me han molestado con ese tema, que por qué no dejo el pueblito. Pero siento un poco más de tranquilidad y de paz vivir en San Vicente. Es más sacrificado, más complicado, porque la base definitivamente está en la capital. Pero igual yo no tengo ningún inconveniente para movilizarme, no solo para San Salvador, sino que para todo el país, porque he tenido... Eso a mí me llega de repente, no estar estático, sino que si hay necesidad de ir a Jocoro, a San Miguel, a Santa Ana, a Metapán, pues vamos, no hay ningún inconveniente, ni de día ni de hora. ¿Quiénes han sido esos grandes referentes, esas personas que lo han animado, que lo han impulsado? Me imagino que muchos de ellos ya descansan, durmieron en este desarrollo de la carrera deportiva.
guardo un tremendo respeto por alguien que todavía, pese a los años y que ya, como usted decía, ya tiene más de 2 décadas de haber dejado este mundo, sigue siendo considerado el mejor locutor deportivo, el mejor narrador deportivo de Centroamérica. Hugo Adiel Castro May, un migueleño, una tremenda voz, reconocido, respetado. Cuando yo llegué a Cadena Cuscatlán, él era el director, aprendimos mucho. Él era muy exigente, pero también tenía esa capacidad como para poder darle confianza a uno y poder compartir. Cuando era de compartir, de reír, pues lo hacíamos, y cuando era de exigir, de poner a prueba la capacidad de uno también. Así que esa es una de las personas a las que guardo más recuerdo. No voy a dejar sin mencionar a Carlos Aranzamendi, con el que he compartido un poco más de 25 años haciendo esto. Hemos hecho la dupla, en particular en la Monumental. Y también otro compañero que él ha tenido esa deferencia de poder corregirlo a uno muy a su estilo, y a quien se le agradece mucho, el licenciado doctor Orlando Canjuro Urrutia, que siempre ha estado pendiente. Mira, vení para acá. No, estás equivocado, esto no es así, esto tiene que ser de esta forma, utilizaste mal este término. Son cosas que hoy en este momento ya no son muy comunes. O sea, usted se mete en un medio de comunicación y cometió un error, la gente lo critica, pero no hay nadie que se tome el tiempo como para poder decir, mira, vení, te equivocaste en esto y en esta forma. Y en aquel tiempo, cuando yo inicié, eran, no coscorrones, ¿verdad?, pero sí tremendos llamados de atención. Venga, usted dijo esta palabra, ¿cuál es el significado? No es que, no, esta palabra tiene su significado, ¿cuál es? Es que no me van a decir yo creo, esta palabra, este es el significado, y usted lo dijo, y estaba mal empleada. Entonces, situaciones que hoy ya no se ven. Entonces, poco a poco uno fue aprendiendo y reconociendo también el tiempo que utilizaron estas personas como para corregirlo. Francisco, la selección nacional está en un proceso de iniciar su año de operaciones. Surgen las noticias, la llegada de Mauricio Cienfuegos como auxiliar del entrenador principal Hugo Pérez. ¿Qué le espera a la selección nacional en este año 2023? Se anuncia ya un primer juego frente a los Estados Unidos de Norteamérica, pero no se ve todavía un trabajo, una planificación, un desarrollo de convocatorias como tal. Se perdió todo el fin de año desde que finalizó el torneo y llega el campeonato de la Copa del Mundo. Todo ese proceso ha estado parado. ¿Cuál es su expectativa del trabajo ahora que se incorpora Cienfuegos? Primero, qué bueno que ya se lograron limar asperezas entre la primera división y la federación, ¿vea? En este caso la Comisión Regularizadora de Fútbol, y se ha permitido que sin ningún inconveniente los jugadores convocados por Hugo Pérez de la primera división puedan desarrollar microciclos de preparación previo al partido ante Estados Unidos. Esta es una ventaja, por lo menos ya se dejó claro, y esperamos que no haya ningún obstáculo para que así se dé, porque muchas veces también se firmaron acuerdos para la sesión de jugadores, pero al momento llegado comenzaron a poner pretextos, que yo tengo un partido, que este está lesionado, que aquí perdió ritmo, en fin, tantos argumentos que utilizaron los equipos de la primera división. Si las cosas no cambian, me parece que Hugo Pérez va a tener suficiente tiempo para preparar un partido tan importante y delicado, el último que tiene El Salvador en la Liga de Naciones, y el cual debe de ganar para poder clasificar. Si no logra el cometido, pues esta situación va a servir para preparar la selección para la competencia de mediados de año, que es Copa Oro. Ahora, hoy se genera mucha expectativa con la llegada de Mauricio Cienfuegos. Ya tuvo la primera incursión, lamentablemente no le fue muy bien. Hace 10 años estuvo con Nejapa y a lo mejor no estaban dadas las condiciones. Hoy viene Cienfuegos con mayor madurez, con mayor recorrido, tal vez no, pero sí con mayor capacitación. Ahora, él debe de entender que
El Salvador que él dejó sigue siendo el mismo, futbolísticamente hablando, en cuanto a infraestructura y en cuanto a las ideas, al pensamiento de los dirigentes. O sea, que no venga a pedir un cambio de la noche a la mañana. Aquí seguimos siendo tan silvestres como cuando él estuvo dirigiendo Nejapa o como cuando él estuvo jugando para Luis Ángel Firpo y los otros equipos y la misma selección nacional. Así que él debe amoldarse definitivamente a lo que tenemos, ¿verdad? A lo que tenemos. Entonces, me parece que con las ideas frescas, Hugo podría a lo mejor generar una vez más la expectativa, porque hay que reconocerlo. Ha habido un desgaste debido a los resultados y a otras situaciones que se dieron que permitieron que esa motivación que tomó la fanaticada cuando recién llegó Hugo Pérez, poco a poco se viniera perdiendo, ¿verdad? Hoy, con la llegada a Cienfuegos, todo el mundo se ha vuelto a motivar, esperando que esta dupla genere resultados. Habría que esperar qué sucede. Creo que tiempo vamos a tener. El cuerpo técnico ha pedido a la comisión un último o único partido previo al choque contra Estados Unidos, que tiene que ser ante un rival bastante de exigencia para que pueda dejar en claro hasta dónde se avanzó en la preparación del partido ante los norteamericanos. Mauricio Cienfuegos siempre se caracterizó como capitán de la selección nacional en exigir condiciones para los jugadores. Siempre fue un líder para tratar de que la Federación Salvadoreña de Fútbol les cumpliera. ¿Será que Hugo Pérez busca apoyarse en la voz de Mauricio Cienfuegos, en la figura que representa, para que la comisión regularizadora también haga su trabajo en lo logístico, en lo administrativo? Ahora, hay que reconocer que, si bien es cierto, falta todavía, ¿cómo explicarle?, alcanzar las comodidades y condiciones para que se desarrolle un trabajo de selección como lo utilizan en otras latitudes, pero hay que reconocer que con la llegada de Hugo Pérez las cosas cambiaron. Hubo muchas situaciones, muchas condiciones que no tenían los jugadores y que hoy tienen, ¿verdad? Así que a lo mejor podría estar por ahí el tema, pero más que pedir condiciones, más que exigir que estén en un hotel 5 estrellas, que estén en una cancha de primer nivel, más me parece que el trabajo debe ser enfocado en tratar de que nuestro país llegue a un mejor nivel, superar esta mediocridad con la que hemos estado últimamente y ya perfilarnos. Es cierto, tenemos este partido ante Estados Unidos, viene Copa Oro, pero hoy por hoy eso pasa a un segundo plano. Nosotros como salvadoreños nos hemos entusiasmado y debemos perfilarnos al próximo mundial, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que si no clasificamos con las condiciones con las que se está dando la clasificación, si no logramos el boleto a Estados Unidos, Canadá y México, prácticamente estaríamos ya tocando piso, no diría piso, sino que más allá, porque definitivamente necesitamos ese salvavidas que es ir a un mundial para tratar de amortiguar un poco todo lo que ha pasado en nuestro fútbol en los últimos 40 o 50 años. La administración de Estadios Deportivos del Salvador, EDESA, tiene un liderazgo y una visión estratégica diferente a como lo habíamos considerado. El año 2022 fue un año donde EDESA desarrolló una cantidad de conciertos y de eventos con artistas de diferente tipo de eventos que dañaron mucho el pasto del Estadio Cuscatlán. En este momento la selección nacional no tiene casa, no tiene una cancha oficial donde desarrollar los partidos. De hecho, en la conferencia, en la presentación, Mauricio Cienfuegos fue pujante, fue directo al hablar del césped del Estadio Cuscatlán. ¿Cómo podemos aspirar a realmente ingresar en este grupo privilegiado y llegar a la etapa final de la Copa del Mundo en el 2026 si la selección nacional no cuenta con una casa, no cuenta con una sede, y también los campos donde pueda entrenar no reúnen en la mayoría las condiciones? Es un mal endémico que padece nuestro fútbol
Los dirigentes no han querido entender en los últimos 50 años que hay que invertir en escenarios deportivos. Nos preocupamos por armar un equipo, por que tengan buenos uniformes, buenas atenciones y todo, pero no nos preocupamos por invertir en un escenario deportivo. Todo este compromiso se lo dejamos a otros organismos, a otras instituciones, pero realmente los responsables deberían de ser los equipos. Y no hablo de la primera, sino que hablo de todos los equipos. A excepción de Firpo, que sigue teniendo su escenario, que al margen de que tenga algunas limitaciones con su infraestructura, pero la cancha sigue siendo una cancha muy bonita, muy cuidada. Va a ser un problema eso. Siento de que tendría que tener un buen programa de recuperación y que dé resultado el Estadio Cuscatlán, EDES en particular, para que la cancha vuelva a ser aquella cancha con la cual nosotros nos sentimos orgullosos de tener el mejor estadio de Centroamérica. Pero hoy por hoy lo veo complicado. Es un desastre actualmente. Supuestamente han hecho una tremenda inversión para que a corto plazo el estadio esté listo y por lo menos dentro de un mes, menos de un mes, pueda volver a tener actividad de fútbol. Pero si comenzamos a revisar nos damos cuenta que ya hay conciertos programados. Y es más, no solo para los primeros meses, sino que hay conciertos a lo largo del año. Entonces vamos a seguir en la misma, es la de no acabar. Ahora, ¿dónde puede jugar El Salvador? Si no juega en el Estadio Cuscatlán, ¿dónde? Habría que esperar cómo termina el Mágico González, al cual no se va a poder utilizar sino hasta el segundo semestre. El famoso Estadio Chino todavía no viene en barco, a lo mejor saliendo de Asia, pero ¿dónde? O sea, las exigencias son mayores. CONCACAF ha hecho una diferencia con la gente de Alianza y le ha pedido que recupere la cancha y que semanalmente me parece que están enviando muestreos para ver cómo va, para probarla para el partido de Liga de Campeones CONCACAF entre Alianza y el Philadelphia Union. Pero si eso no se da, ¿dónde va a jugar Alianza? Entonces es bien complicado. El tema de escenarios deportivos es bien delicado. Imagínense que hoy el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate tendrá 2 equipos de la Liga Mayor. Santa Tecla, que está confirmado, y Alianza, que podría llegar si no se recupera el Estadio Cuscatlán. Marte no puede utilizar el Estadio Cuscatlán, se ha ido para San Vicente. Entonces tenemos carencia de escenarios deportivos, y los que están también tienen sus limitantes, porque no encontramos a un estadio que tenga por lo menos, si el Estadio Cuscatlán supuestamente está capacitado para 30,000 espectadores, busquemos uno en el país que tenga 15 o 10,000 espectadores. No hay. Entonces tenemos esa dificultad. Con relación a los jugadores, Francisco, ¿qué noticias se tienen para la selección nacional? Ya se encuentran todos habilitados. El técnico Hugo Pérez puede convocar a quien él desea, a quien considere que puede cumplir las expectativas de su planteamiento táctico estratégico en el terreno de juego, o todavía están vigentes algunas sanciones o hay jugadores vetados aunque no tengan un dictamen de castigo. Hay jugadores vetados por las mismas circunstancias que se vivieron hace poco. Será el técnico el que va a tomar la determinación si los llama o no. Es él definitivamente. Pero siento que ha tenido tiempo como para poder hacer una revisión generalizada de lo que tiene y de lo que puede convocar. Se ha dado la tarea de hacer algunas visorías con equipos de segunda y tercera divisiones, aunque siento que diferíamos con nuestros compañeros discutiendo el tema, porque a lo mejor tienen capacidad, tienen calidad, pero no están aptos para poder ser convocados a selección mayor, porque es un estímulo que les hacen llevarlos, pero no, ya cuando están allá nos damos cuenta que estos jugadores van a padecer la falta de fundamentación, o sea, no tienen esa formación, entonces difícilmente van a agarrar un espacio
en una selección de primera categoría. Hay que trabajarlos, hay que invertir en ellos, entrenándolos y formándolos, pero siento que Hugo tiene mucho donde poder escoger, por lo menos para el partido ante Estados Unidos. Y de igual manera, ¿cuándo inicia la ruta hacia el Mundial 2026? Todavía no ha determinado fechas FIFA. Siento de que será a mediados de año cuando ya se comience a trabajar. Me parece que existe la posibilidad de hacer unos cambios en comparación a las eliminatorias que se han disputado. Me da la impresión que a lo mejor CONCACAF, por tener 3 plazas ya que no entran en la eliminatoria, es decir, Estados Unidos, México, Canadá, tendría que buscar una modificación de cómo se ha venido desarrollando la eliminatoria. Muchas gracias, don Francisco Mauricio Osorio, por esta primera parte del programa. Nos ha actualizado sobre la selección nacional y hemos conocido parte de sus inicios y de su trayectoria profesional como periodista deportivo. Al regresar, toda la información más actualizada sobre el inicio del torneo de la primera división del fútbol profesional en El Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos nuestros televidentes y cibernautas. Cables, Tigo, Claro y señal abierta de televisión nacional, Canal 67 TV, El Salvador TV. Gracias por su preferencia. Hoy el tema, el fútbol salvadoreño, el inicio del torneo de la primera división, y para ello nos acompaña Francisco Mauricio Osorio, periodista deportivo especializado que ha trabajado en las principales radios de nuestro país y en diferentes programas televisivos, siempre llevando la noticia. Francisco, estamos a pocas horas de iniciar un nuevo torneo. ¿Cómo se preparan los equipos de la primera división? ¿Cuáles son las principales novedades? Iniciando por el campeón nacional. Bueno, estamos a las puertas del arranque del clausura, se acabó la espera, creo que fue demasiado, tendríamos que haber arrancado antes para evitar periodos comprimidos que dañan económicamente a los equipos en todas sus categorías. Pero en fin, lo cierto es que ya el fin de semana se levanta el telón y arranca la competencia. Me parece que el que mejor armado está es el Deportivo FAS, o sea, en particular por 2 incorporaciones foráneas de tremendo recorrido. El mexicano Luis Guillermo Madrigal, que pues tiene sus referencias, y otro es el panameño Rolando Blackburn, que tiene la satisfacción de que a donde ha llegado ha salido campeón. Estuvo en Comunicaciones de Guatemala, salió campeón. Estuvo en Saprissa de Costa Rica, salió campeón. Con Tágora en su país salió campeón, aparte que es un referente de la selección canalera. Entonces, son contrataciones boom. Así como en su momento FAS en los últimos torneos ha hecho llegar gente muy reconocida, pues hoy no fue la excepción. Y no solo en el campo foráneo, sino que también localmente se ha logrado fortalecer. Así que FAS hoy por hoy se mira como un candidato a tratar de ser protagónico, a buscar el tan ansiado bicampeonato. Habría que esperar. Luego hay que reconocer que, como ha sido usual, Águila, Alianza han tratado de renovar sus instituciones. Hay algunos equipos que han sufrido muchos cambios y otro equipo que definitivamente ha invertido mucho por hacer un plantel bastante competitivo es Platense. Platense ha cambiado no solo su entrenador, su cuerpo técnico, sino que también ha renovado su plantilla. Y Platense, todo el mundo apuesta a que va a ser gran animador del clausura. Últimamente sorprendió Chalatenango, pero llamaba mucho la atención el cuadro norteño porque estaba callado, en silencio, no sabía por dónde. Prácticamente
logró resiliar con el 75% de todos los que integraron el plantel en el torneo Apertura, y se quedó nada más con jóvenes en su mayoría chalatenango. Entonces generaba mucha expectativa, y Chalatenango ¿para dónde va? Pero poco a poco ha ido incorporando, tiene 4 jugadores ecuatorianos, ha incorporado a 2 salvadoreños canadienses, uno de ellos de 3 nacionalidades, porque es salvadoreño, canadiense y filipino. Entonces, y un técnico que ha pedido a gritos la oportunidad en la primera división, como es Ricardo Serrano. Entonces habría que esperar qué sucede. Esa es la gran interrogante de los dos, es Chalatenango, ¿verdad? Pero los de siempre son los que apuestan por tratar de generar esa lucha intensa entre ellos, ¿verdad? Alianza, Águila, FAS, el mismo Firpo, que está muy complicado en el consolidado, ¿verdad? Habría que esperar cómo reacciona con el cambio de entrenador. Llegó Guillermo Rivera, hay otros elementos. Entonces, se muestra un torneo bastante interesante, en particular, Ricardo, porque hoy volvemos al formato tradicional, 1 contra todos, a 2 vueltas, a visita recíproca, 22 jornadas, a diferencia del torneo anterior, que fue prácticamente dividido, con 2 grupos, centro-occidente, centro-oriente. Las cosas fueron un poco más cómodas para algunos equipos, ¿verdad? A tal grado de que Dragón fue gran animador, Jocoro se convirtió en subcampeón. Hoy habría que esperar qué sucede. Iniciando el último fin de semana de enero del presente año, ¿se mantiene los últimos días de mayo para el cierre de este torneo? No, la final será la primera semana de junio. Si no me equivoco, el 4 de junio tendría que ser la final. Entonces, viene un torneo cargado de miércoles, de jornadas entre Por el semana. momento, aparentemente, serán nada más 3 jornadas por vuelta. 3 jornadas por vuelta. Eso sí, que ya se eliminan los periodos comprimidos en la postemporada. Si usted se recuerda, los últimos torneos, cuartos de final y semifinales, uno de ellos se jugaba miércoles. Hoy no. Ninguna de esas 2 instancias se va a jugar entre semana, todas se va a jugar fines de semana. Eso es muy bueno, porque ya es las últimas etapas, y los equipos con una semana pues van a prepararse de mejor forma. ¿Qué se sabe sobre la consideración de el préstamo a la selección nacional? ¿Se mantendrán las programaciones o algunos equipos van a tomar la decisión de diferir fecha? Bueno, siempre es tradicional. Yo no recuerdo, por lo menos en los últimos 20 años, que haya sido un torneo que así como se haya programado, así se haya jugado. Siempre hay un cambio, que no puedo, que no está el estadio listo, que tengo inconvenientes, que me sale un partido amistoso, tantos argumentos que utilizan. Y creería yo de que este calendario, que por cierto todavía no lo han hecho público, y es lamentable, ¿verdad? Es lamentable porque no sé qué esconden. Los dirigentes ya los tienen. Pero estamos a 48 horas. Sí, los dirigentes ya los tienen, pero no lo quieren hacer público, no sé por qué. Entonces, pero este calendario supuestamente lo han hiper analizado, ¿ah? Y saben de que no hay cambios. A lo mejor el tema de Alianza, que tendrá que cambiar en su momento con su partido con Philadelphia Union, habría que ver si no hay inconvenientes, ¿verdad? Que todo se mantenga. Juegue la fecha que le corresponde acá e ir allá a Estados Unidos. Pero si hay cambios por el problema del Estadio Cuscatlán, entonces sí ya viene otra vez a modificar el calendario. Así que habría que esperar qué sucede. Pero por el momento es un calendario que genera también ciertas dudas, porque no se hizo como se acostumbraba. Hace un par de años evitaban que los equipos con localidades cercanas se enfrentaran el mismo día, o sea, tuvieran sus partidos el mismo día. Por ejemplo, se ponía a FAS, a Isidro Metapán, no se ponían juntos. Si FAS jugaba como local, Isidro Metapán era como visitante. Si el Atlético Marte jugaba como local, Alianza era visitante. Entonces, pero hoy como que se han obviado eso, y hay mucho, revisando, alguien me mandó por ahí un bosquejo, y revisando nos damos cuenta que hay muchos que chocan. Por ejemplo, el Marte con el Platense deberían de jugar diferente. O sea, cuando juegue el local Marte no debería de jugar local Platense, porque están cercanos hoy, San Vicente, Zacatecoluca. Sin embargo, hay muchos partidos en los cuales chocan.
¿Qué conoce Francisco sobre la condición financiera? ¿Se saldaron las deudas del torneo anterior con los jugadores, con los cuerpos técnicos, con los separados de los clubes, las demandas si es que se registraron? Y de igual manera, ¿cómo va el pago de la pretemporada? Algunos equipos están adoleciendo del tema y muchos no se lo callaron. Por ejemplo, la gente, algunos sabemos nosotros que están reclamando ya que no se ha hecho efectiva la pretemporada. Muchos jugadores están muy molestos porque incluso se alargó una semana más el arranque del torneo. Tengo entendido que no habían mayores demandas en comparaciones a otros torneos, sino que la que más llamaba poderosamente la atención era la de Luis Canales, de Firpo, que hoy está con Santa Tecla. Aparentemente como que si hay un acuerdo, o en todo caso si no hay un acuerdo, por lo menos está en vigencia y esperando que vengan las audiencias y esto y lo otro. Pero en cuanto a demandas no. Y algunos equipos no tuvieron inconvenientes. Pagaron sus compromisos, otros lo hicieron a su manera, es decir, haciendo sus tratos ahí debajo de la mesa, ¿verdad? ¿A qué me refiero debajo de la mesa? De que no te voy a pagar, todavía tenés contrato y hagamos aquí, te vas para otro equipo y todos esos trucos que a lo largo de la historia han sido pues comunes en nuestro país, pero sí todo creería yo que está solvente. Hay mucha inquietud en los aficionados de Luis Ángel Firpo. Se anunció con bombo y platillo la llegada de Guillermo el Memo Rivera, un hombre que trabaja, una persona que tiene todo un método, algunos dicen tal vez muy estricto, pero que trabaja, pues nadie lo puede dudar. Pero en los últimos juegos amistosos se ha visto una cantidad de juveniles. ¿Qué sucede con el plantel? ¿Por qué esta reacción de no jugar? ¿Es parte de la deuda? ¿Qué está sucediendo en Firpo? No, me parece que Guillermo ha encontrado madurez como entrenador. El haber llegado a Zacatecoluca y ascender al Platense, haberse mantenido, haber llegado a las instancias, ¿cómo se llama? Finales, pues le dio a Memo esa capacidad. Él sabe el compromiso que tiene en sus manos, sabe que no es fácil tratar de sacar a Firpo de donde se encuentra en el consolidado. Y a lo mejor él confía que con la llegada de estos chilenos, el retorno de Tardelis Peña y mantener a Einer Caicedo, pues le daría una consistencia. Firpo también ha hecho algunos cambios con jugadores nacionales. Memo tuvo la satisfacción en Platense de darle oportunidad a algunos jóvenes, muchos de ellos la aprovecharon. Me parece que en Firpo va por ese camino. Habría que esperar qué sucede con Firpo. La verdad que es mucha interrogante la que se genera. Los dirigentes han tratado torneo tras torneo de invertir, a lo mejor han hecho cambios que la gente dice hoy sí es el año del Firpo, y en el camino se cayó el equipo. Realmente no sé qué pasará, pero habría que ver si Memo, que ha tenido tiempo, porque hay que reconocer, pese a que hubo una pausita ahí, Memo ha trabajado, tendría que tener resultados satisfactorios, o por lo menos entrar con buen pie a la competencia. ¿Sigue siendo candidato al descenso, Firpo? Sigue siendo candidato por su posición en el consolidado, sigue siendo candidato por su posición en el consolidado. Pero yo creería de que con todo lo que hemos hablado y lo que hemos visto, a lo mejor revierte de primas a primeras esta situación. Club Deportivo Águila mantuvo al técnico y pues algunos consideran que esto va a ser una ventaja, el poder darle continuidad. Aparentemente no hay disputas en camerino y esto puede ayudarle al Club Deportivo Águila, más a la administración del señor Alejandro González, a lograr ese campeonato que se le ha negado. Águila siempre busca ser el protagónico, Águila siempre busca generar expectativa. Es bueno haber mantenido a Vini, o sea, muchos cambios al final también perjudican a los equipos porque no se termina de desarrollar un proceso.
no se le da continuidad a un proyecto. Habría que esperar qué sucede con Águila, porque la fanaticada muy exigente ya comenzó a quejarse del desempeño de los extranjeros, de los nuevos refuerzos. Parece que no les gusta. Entonces me preguntaba alguien, ¿y usted qué piensa? No, hay que darle la oportunidad. Primero que se adapten, que encuentren la idea del técnico Vini, pero Águila está siempre con esa presión enorme de estar en el primer lugar, de llegar a la final, de buscar el campeonato. Así que hoy ha hecho algunos cambios, ha fortalecido su portería, ha generado mucha competencia, porque yo consideraba desde mi punto de vista que Benji pues generaba garantía, ¿verdad? Pero con la llegada del uruguayo salvadoreño Víctor García, pues hoy se genera garantía, pero también se genera una competencia sana entre ellos, ¿verdad? Se ha fortalecido la zona defensiva, también se ha incluido gente en la parte media y ofensiva. A lo mejor Águila pues puede tener esa posibilidad de dar la sorpresa. ¿Qué noticias hay de los otros equipos orientales, Dragón, Jocoro? ¿Cómo se preparan? ¿Se mantienen? No ha tenido mucha noticia, no ha habido mucha relevancia en los informes, en los diferentes medios de comunicación. Dragón ha utilizado el famoso adagio que equipo que da buen resultado no se cambia. Mantiene la estructura de Marvin Reinaldo Benítez Osorio, sus 4 extranjeros colombianos se mantienen, nada más ha hecho llegar 2 que 3 piezas, pero me parece que Dragón pues va con ese objetivo de que debe buscar ser animador, como lo fue en el Apertura. Jocoro cambió de entrenador, ha llegado el hondureño Guillermo Bernardes, una mentalidad fresca, diferente. A lo mejor ese cambio le va bien a Jocoro. Ha confiado en 2 extranjeros que tienen recorrido y tienen su nombre: el colombiano Juan Camilo Delgado, que estuvo con Platense y recientemente con Alianza; Luis Acuña, que estuvo con Águila. Este volante, a mí me parece en lo particular, ejerce esa calidad de líder, genera liderazgo dentro de la cancha. Este es Junior Jesús Padilla, ¿verdad? Nada más, Jocoro nada más está pendiente de un extranjero. Pero sí, me parece de que en su calidad de subcampeón hizo alguna modificación. Habría que esperar si el técnico Bernardes lo hace funcionar. Había cierta situación con relación a permisos de trabajo para jugadores extranjeros. ¿Qué se sabe? Ya estamos a 48 horas de iniciar. Tocamos el tema el lunes anterior en la reunión de la Primera División y se nos dijo que supuestamente ya se iniciaron las gestiones como para tratar de cambiar un poco el tema. Es muy complicado para el fútbol tratar de cumplir los requisitos del Ministerio de Trabajo. Yo creería que debe existir un acercamiento entre la Primera División, la Comisión Regularizadora, el Instituto de los Deportes del Salvador y el Ministro de Trabajo, y plantearle cuál es la realidad de nuestro fútbol, cómo es que se hacen este tipo de situaciones. Y no estoy en contra de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Claro, debemos aceptar estos cambios, pero darle un trato al fútbol, a lo mejor generar una fianza por parte de los dirigentes del fútbol, no digo económica, sino que un compromiso, una fianza para que se cumpla con los requisitos del Ministerio de Trabajo, pero mientras se llega a eso, se le permite a los jugadores entrar en actividad. Me parece que por ahí ve el tema. De acuerdo a la Primera División, ya se iniciaron las gestiones y que ellos consideran que de acuerdo a las primeras conversaciones sí van a poder jugar sin ningún inconveniente. En particular, los nuevos, porque aquellos que ya están en nuestro país no creo que tengan mayor inconveniente. Pero ¿qué sucede con nosotros como país, como liga, en el sentido de que uno ve que en el exterior se anuncian la presentación de jugadores, llegan a la prueba médica, pasan el chequeo médico, se presentan ante los aficionados, se le entrega la camisa, ese mismo día se incorpora a los entrenos y en 48, 72 horas está jugando Liga Europea de Campeones sin mayor inconveniente. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué nosotros no
tratamos de avanzar en el profesionalismo. Quizás por eso es conveniente de que exista un acercamiento entre la estructura del fútbol con el Ministerio de Trabajo y le haga ver cuál es el mecanismo que utilizan en otras latitudes en este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque recientemente yo vi un jugador, un portugués que estuvo en el Atlético de Madrid, llegó a Inglaterra, si no me equivoco, y rápidamente lo presentaron y a los 2 días ya estaba jugando sin ningún inconveniente. Por cierto, tuvo mal debut porque terminó expulsado este jugador. Entonces, este tipo de situaciones deberían de planteárselas al Ministerio de Trabajo para que el ministerio tome cartas en el asunto y pueda acoplar por lo menos este rubro del fútbol, ¿verdad? Y que los otros requisitos para los extranjeros en otro tipo de actividades pues se mantenga, pero en el fútbol haga la excepción en particular porque acá los jugadores extranjeros muy poco se están en el país. Si no dio resultados se van, en particular los de la primera división. Los de segunda no, ahí andan haciendo recorridos y regalándose al mejor postor, ¿verdad? Pero los de primera, si no furuló en un torneo se van. Entonces son intervenciones de 6 meses, menos de 6 meses. Entonces el Ministerio de Trabajo debe buscar otra forma como para poder hacer valer la ley. Los albos de la Alianza, 2 grandes novedades. Primero, la incorporación del técnico Lara, que tuvo un buen suceso en selecciones, y la otra gran noticia para el equipo, para él, Rodolfo Antonio Zelaya García, con una condición física pues óptima, considerando la edad y toda la trayectoria del jugador. Tuvo un buen paso a nivel de selecciones Eduardo Lara Lozano, y hoy es la oportunidad para que lo demuestre a nivel de clubes. Es la oportunidad. El reto no es fácil. Tiene a un equipo cuya afición es muy exigente y no pierde ni se muestra confiado con que no estamos iniciando, que no. Aquí la gente de Alianza le gusta comenzar ganando desde el principio. Entonces, ojalá le vaya bien a Eduardo. Es una persona que le hemos observado y sí tiene capacidad, en particular para formar jugadores. Él ha confiado en su gente y es lógico, es natural. Sus extranjeros son colombianos, 4 colombianos, muchos de ellos supuestamente con recorrido, así que habría que esperar. Y dentro de las primeras satisfacciones está que el famoso Fito Zelaya ha tenido un descenso de peso enorme. Si no me equivoco, estamos hablando un poco más de 20 libras que ha bajado Fito de cara al torneo clausura. Eso es una ganancia, porque el hombre tiene calidad. Se lo mostró con sobrepeso, no digamos ya en plenitud de condiciones. Me parece que ahí Fito podría, pues, una vez más generar la expectativa y adueñarse del puesto de centro delantero de Alianza. Así que el Alianza ahí está por lo menos con su columna vertebral bien definida, Mario González en la portería, sus zagueros que ya pues tendrían que tener una mejor reacción, porque en los últimos partidos ya no eran los mismos zagueros de antes. No sé qué pasó factura. El mediocampo no ha tenido ningún movimiento. Sus mejores hombres, Narciso y Marvin, están ahí, aunque el caso de Marvin pues viene de recuperarse de la limpieza de meniscos que le desarrollaron, y habría que esperar que den resultados los extranjeros adelante. ¿Qué sucede con Adonai Ulises Martínez? ¿Se mantiene dentro del cuerpo técnico de Alianza? Tengo entendido que Adonai ha sido relegado a la categoría de reservas junto a Nelson Vladimir Rojas. Son los responsables de dirigir a la reserva de Alianza. ¿A dónde va a jugar Alianza? Alianza, sus primeros 3 partidos los va a desarrollar fuera de su sede. Sus primeros 3 partidos. Arranca en Zacatecoluca, tendría que jugar ante Jocoro como local. Han invertido los papeles previos arreglos, porque el 1 de febrero que se desarrolla la jornada 2 es en las fiestas patronales de Jocoro. Entonces Alianza llega allá, luego la jornada 3 es salida. Ellos creen que para la jornada 4 ya tendrían que jugar en el Estadio Cucatlán. Sin embargo, han sido ya claritos y tienen un plan B. Si Alianza no puede utilizar el Estadio Cucatlán, va a jugar en el Estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate. Eso ya está definido, no hay donde perderse. Y
de acuerdo a los compromisos que adoptó EDESA, el partido contra Philadelphia Union consideran que sí se va a jugar en el Estadio Cuscatlán. Hoy por hoy no hay otra opción. De acuerdo a los dirigentes de Alianza, no es una ganancia en particular económica ir a jugar los 2 partidos a territorio norteamericano contra el equipo de la MLS. ¿Ese partido de carácter internacional para qué fecha está programado? Esto está, si no me equivoco, para marzo. Así que tendría ya el Estadio Cuscatlán que estar un poco en mejor condición. El trabajo de la Comisión Regularizadora del Fútbol, ¿cómo va, Francisco? Muy lento. Siento que va muy lento. Un compromiso muy difícil. Tienen una papa caliente. La verdad que no solo es tratar de hacer un cambio en términos de legislación, sino que sentar las bases de un nuevo fútbol para nuestro país. Cuando digo un nuevo fútbol, no me refiero en sí al nivel de fútbol que se juega, sino que a cambiar ya un tanto esas posiciones obsoletas que han dañado al fútbol, darle el protagonismo a los que definitivamente son los que invierten en el fútbol profesional. En otras latitudes, los equipos profesionales rentados son los que manejan la estructura. ¿Qué se sabe y acá es diferente, acá son las bases las que las manejan. ¿Qué se sabe, Francisco, de las relaciones entre el INDES y la Comisión Regularizadora INDES? Yo esperaría que le bajaran un poco ese tono con el que se han manejado las cosas. FIFA ha sido clara y lo hemos dicho nosotros, con FIFA no se juega, la palabra de FIFA es la última y a FIFA hasta el momento nadie en el mundo le ha bajado el brazo. Entonces, si FIFA dice así se hace, así se hará, al margen de que prácticamente haya algunos mecanismos legales que puedan cambiar un poco lo que indica FIFA, pero me parece de que deberíamos de conciliar en vez de seguir en esas fricciones que han afectado grandemente el fútbol. Francisco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y compartir toda esta información muy valiosa para todos nuestros aficionados al fútbol dentro y fuera del país. Que Dios le bendiga y le siga prosperando en este año. Al contrario, muy agradecido por la invitación y éxitos en este programa. Amigos televidentes, cibernautas, dispóngase a apoyar a su equipo de la Primera División este próximo fin de semana, pero siempre con respeto, con tolerancia, con amor al más próximo. Respetemos los colores de las camisas de cada uno del equipo que usted sigue y del adversario en materia futbolística. Evitemos la violencia, respetemos a las niñas, adolescentes y mujeres en los escenarios deportivos. Que ruede el balón, un abrazo de gol, que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.